La destilación al vacío es un método de destilación realizado a presión reducida. Al igual que con la destilación, esta técnica separa los compuestos en función de las diferencias en los puntos de ebullición, los cuales suelen ser con un punto de ebullición superior a 150 grados centígrados o con un punto de ebullición menor, pero que son térmicamente inestables. Además, esta técnica es versátil para la purificación de productos y reactivos en el laboratorio. Su montaje y operación debe ser realizada con mucho cuidado para evitar accidentes y pérdidas de material. Esta técnica se usa cuando el punto de ebullición del compuesto deseado es difícil de lograr o causará que el compuesto se descomponga. Una presión reducida disminuye el punto de ebullición de los compuestos. La reducción del punto de ebullición se puede calcular utilizando un homograma de temperatura-presión, utilizando la relación Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron es usada en el estudio de transiciones de fase, particularmente las que ocurren en sustancias puras. Esta es una importante relación en termodinámica, pues permite determinar la entalpía en cambios de fase, como por ejemplo la entalpía de vaporización a una temperatura fija. Gracias a ella se puede obtener parámetros y condiciones en las que ocurre cada cambio. Su principal uso es en la transición de la fase líquida a vapor, aunque también es considerada en el cambio de fase sólido-líquido. El aparato está formado por 8 piezas especializadas. Número 1. Frasco de destilación. El frasco de destilación debe de ser de fondo redondo, ya que este tipo de frasco ha sido diseñado para soportar el calentamiento y acomodar la acción de ebullición. Número 2. Cabezal Claisen. El cabezal Claisen se coloca entre el frasco de destilación y el cabezal de destilación para evitar que el líquido salpique dentro del condensador al hervir. Número 3. Tubo de entrada de aire. El tubo de entrada de aire colocado en la parte superior del cabezal Claisen permite la entrada de una lenta corriente de aire regulada por la pinza de tornillo. Esta corriente de aire produce burbuja dentro de la masa de líquido a destilar para hacer la ebullición más suave y evitar que la solución salte. También sirve como removedor de la solución. Número 4. Cabezal de destilación. El cabezal de destilación es una pieza de cristalería que permite colocar el termómetro y desviar los vapores al condensador utilizando conexiones estándares esmeriladas y estancas. Número 5. Adaptador para termómetro. Este adaptador consiste en un trozo de conducto que tiene en su parte inferior el cono esmerilado para acoplarse de forma estanca en la salida superior del cabezal de destilación y un adaptador de goma acoplado en la salida abierta superior para acomodar el termómetro. Número 6. Condensador. Los empalmes del condensador son los sitios donde más fácilmente se puede producir la entrada de aire exterior debido a que el ángulo particular que tiene, que no es ni vertical ni horizontal, hace que las conexiones sean más difíciles de hacer, y hay que asegurarse de que éstas sean firmes y estancas. Número 7. Adaptador con toma para vacío. Este dispositivo de cristalería tiene adentro una suerte de embudo que ocupa todo el espacio interior colectando el líquido procedente del condensador y lo conduce a un cuello de salida que vierte el condensado dentro del recipiente colector. Número 8. Frasco receptor. El frasco colector es usualmente de fondo redondo, y si existe el riesgo de pérdidas de las primeras fracciones de destilado por evaporación, debido a que ésta sea muy volátil, el frasco puede colocarse en un baño de agua de hielo. La destilación por arrastre de vapor es una técnica de destilación que permite la separación de sustancias insolubles en H2O y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. Consiste en adicionar un exceso de agua a la mezcla que se pretende separar y a este conjunto se le somete a destilación. Para comenzar una destilación al vacío, antes de iniciar el calentamiento, se tiene que encender la fuente de vacío para comenzar a reducir la presión dentro del aparato. No debe de haber un sonido sibilante o si no hay una fuga en el sistema. El objetivo de reducir la presión antes del calentamiento es la eliminación de líquidos de muy bajo punto de ebullición.
por ejemplo disolventes residuales. Si el sistema se calentara al mismo tiempo, los líquidos de bajo punto de ebullición podrían hervir violentamente en el matraz. Si se dispone de un manómetro, tome nota de la presión en el interior del aparato. Esto puede utilizarse para predecir el punto de ebullición de la muestra. Cuando se esté seguro de que el aparato ha sido evacuado adecuadamente y de que se han eliminado todos los compuestos de bajo punto de ebullición, se comenzará a calentar la muestra. Si es difícil lograr más que un reflujo, el adaptador Claisen y el adaptador de 3 vías pueden aislarse envolviéndolos firmemente con lana de vidrio y luego con papel de aluminio. El aislamiento permite que la columna mantenga el calor y que la muestra permanezca más tiempo en la fase gaseosa. Se debe dejar un pequeño espacio en el aislamiento cerca del matraz de destilación para que el mecanismo de agitación siga funcionando correctamente. Se debe registrar la temperatura sobre la cual se recoge el material, asegurándose de que el valor corresponde a una temperatura cuando el bulbo del termómetro está completamente sumergido en los vapores. Si se utiliza un manómetro, se tiene que registrar también la presión. Si no se utiliza un manómetro, se registra la presión en la fuente de vacío, por ejemplo, el aspirador. Los líquidos puros no siempre destilan a una temperatura constante cuando están al vacío, ya que las variaciones de presión se producen tan fácilmente y afectan a la temperatura de ebullición. Una variación de 5 grados centígrados no es infrecuente para los líquidos puros. Esto es especialmente cierto cuando la fuente de vacío es un aspirador de agua donde las variaciones en el flujo de agua alteran la presión. Si se desea más de una fracción del destilado, la destilación debe detenerse antes de cambiar el matraz receptor. Si es posible, se puede utilizar un frasco receptor de vaca para recoger diferentes fracciones sin interrumpir el vacío. Para las sustancias que se descomponen al calentar, destilar al vacío puede ser la única opción posible. Se utiliza para algunas mezclas que no pueden separarse por completo, pues forman mezclas azeotrópicas. Esto ocurre cuando a una determinada temperatura el vapor y el líquido tienen la misma composición, destilando sin separación. Este es el caso de las mezclas etanol-agua, que a 78.2 grados centígrados forman un azeótropo con el 4% de agua, que no se eliminará por muchas veces que repitamos la destilación. También se utiliza para purificar compuestos o eliminar solventes, separar sustancias insolubles al agua, disminuir la presión en el montaje de destilación y se emplea fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. Es por eso que se le conoce como una técnica versátil para la purificación. Muchas industrias dedicadas al petróleo utilizan la destilación al vacío para muchas funciones. Por ejemplo, columnas de destilación al vacío en seco utilizadas en refinerías, torres de destilación al vacío a gran escala en refinerías de petróleo. Muchas industrias, aparte de la industria de refino de petróleo, utilizan la destilación al vacío en una escala mucho más pequeña. Por ejemplo, para destilar más el aceite residual. Un ejemplo es Empirical Spirits, con sede en Copenhague. Para más información, puedes consultar las siguientes páginas. Este video fue producido por el equipo 3 del grupo 4B11 constituido por los siguientes integrantes: